¿Alguna vez has sentido que estás caminando en un desierto, sin un rumbo claro, sin respuestas, solo esperando que algo cambie? Pues bien, ese sentimiento no es nuevo. Hace miles de años un pueblo entero vivió esa misma experiencia, Israel, en el libro de Números, y lo que parece un simple registro de nombres, censos y viajes, en realidad es una poderosa lección sobre la fe, la obediencia y la increíble fidelidad de Dios. Hoy vamos a descubrir cómo, incluso en medio del desierto más árido, Dios sigue hablando. El libro de Números es el cuarto libro del Pentateuco, esos 5 textos fundamentales que relatan los comienzos del pueblo de Dios. Primero, Génesis nos muestra el origen, la creación, la caída, la promesa. Luego, Éxodo nos narra la impresionante liberación de Egipto. Levítico enseña cómo un pueblo puede vivir cerca de un Dios santo. Y entonces llega Números, que nos habla del viaje, del largo y difícil camino que hay entre la libertad y la tierra prometida. El libro comienza en el desierto de Sinaí. El pueblo ha salido de Egipto, ha recibido la ley en el monte y ahora debe avanzar hacia su destino. Pero antes de dar un solo paso, Dios organiza a su pueblo. Se realiza un censo detallado. Cada tribu, cada familia, cada persona cuenta. Y aquí hay algo realmente poderoso. Para Dios, nadie es un número vacío. Cada vida tiene un lugar, una historia y un propósito divino. Desde el primer versículo leemos: el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí. Esto nos deja claro que Dios no guarda silencio en el desierto. Al contrario, el desierto es el aula donde Él nos enseña a escuchar su voz con mayor claridad. Imagina la escena: miles de tiendas de campaña dispuestas en un orden perfecto. En el centro de todo, el tabernáculo, el símbolo visible de la presencia de Dios. A su alrededor, las 12 tribus de Israel. Cada movimiento del pueblo depende de una señal divina. Una nube que cubre el santuario durante el día, y una columna de fuego que brilla intensamente por la noche. Cuando la nube se levanta, el pueblo avanza. Cuando la nube se detiene, el pueblo descansa. Como dice la Escritura, a la orden del Señor acampaban, y a la orden del Señor partían. ¿No es esa una imagen perfecta de la vida con Dios? A veces nos impulsa a avanzar, otras veces nos pide esperar con paciencia, pero siempre, siempre nos está guiando. Sin embargo, el conflicto no tarda en aparecer. El pueblo se cansa, se queja, duda. El desierto no solo prueba el cuerpo, también y sobre todo prueba el corazón. Llegan a gritar: ojalá hubiéramos muerto en Egipto. A veces, la libertad asusta más que la esclavitud conocida. Cuando la fe se debilita, hasta el pasado más doloroso puede parecer mejor. Pero incluso en medio de las quejas y la rebelión, Dios sigue proveyendo. Envía maná del cielo, hace brotar agua de la roca, ofrece dirección y demuestra una paciencia infinita. Y cuando Moisés se siente abrumado por la inmensa carga de liderar a un pueblo tan difícil, Dios comparte su espíritu con 70 ancianos para que lo ayuden. El verdadero liderazgo también se aprende en el desierto. No se trata de imponer, sino de servir y confiar en la provisión de Dios. Uno de los momentos más conocidos y cruciales del libro ocurre cuando 12 espías son enviados a explorar la tierra prometida. Durante 40 días recorren Canaán. Al regresar traen un racimo de uvas tan grande que deben cargarlo entre 2 hombres. Sí, la tierra es fértil y maravillosa, pero 10 de ellos, paralizados por el miedo, dicen: no podremos contra ese pueblo, son gigantes. Solo Josué y Caleb, llenos de fe, declaran: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. Pero el miedo se impone, el pueblo se rebela una vez más, y como consecuencia, Dios los hace vagar 40 años en el desierto, 1 año por cada día que desconfiaron, 40 largos años para aprender lo que no se aprende en un día. Que la fe no consiste en ver para creer, sino en confiar para poder ver.
Aún así, el libro de Números no es solo un relato de errores y fracasos, es sobre todo una historia de gracia inmerecida. En medio de todo el caos, Dios entrega una promesa de bendición que aún hoy resuena en nuestros corazones. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda paz. Estas palabras, conocidas como la bendición sacerdotal, resumen el corazón de Dios, el de un padre que anhela bendecir incluso cuando sus hijos tropiezan una y otra vez. Pero el viaje continúa y las pruebas no cesan. El pueblo se enfrenta a rebeliones internas como la de Coré, que desafía la autoridad de Moisés, a enemigos externos como los moabitas y a pruebas personales muy duras, incluso para el propio Moisés. Un día, agotado de escuchar las quejas del pueblo por la falta de agua, Moisés golpea la roca con su vara en un acto de frustración, en lugar de simplemente hablarle como Dios le había ordenado. El agua brota milagrosamente, sí, pero su desobediencia le costará la entrada a la tierra prometida. Esto nos enseña que incluso los más grandes líderes fallan, pero la buena noticia es que, aún en nuestras fallas, el plan de Dios sigue adelante. Y cuando todo parece perdido, en medio de otra rebelión, aparece una historia sorprendente. Serpientes venenosas invaden el campamento y mucha gente muere. Entonces, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la coloque en un poste, en alto, y le da una promesa increíble. Cualquiera que la mire, vivirá. Siglos después, Jesús mismo recordaría esta escena al decir, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De repente entendemos que incluso en ese desierto, en medio del juicio y la salvación, Dios ya estaba anunciando la redención que vendría a través de Cristo. Números termina con una nueva generación, lista para entrar a la promesa. Los viejos miedos y la incredulidad de sus padres quedaron atrás, en el desierto. En esos 40 años, Dios ha transformado un pueblo temeroso en una nación de fe. Y Moisés, desde lo alto del monte Nebo, mira la tierra prometida, la ve, aunque no puede entrar. Su misión está cumplida. Ha guiado a su pueblo hasta el borde de la promesa. El libro de Números no es solo la historia de Israel, es también nuestra historia. Todos, en algún momento, caminamos por desiertos personales. Todos enfrentamos dudas, cansancio y a veces hasta rebeldía en nuestro corazón. Pero si algo nos enseña este libro, es que el desierto no es el final del camino, sino el camino mismo hacia la promesa. En el desierto, Dios nos enseña a confiar. Nos muestra que la fe verdadera no se construye en la comodidad, sino en la prueba, que cuando todo a nuestro alrededor parece vacío, Él sigue siendo más que suficiente. Como diría Moisés más adelante, el Señor tu Dios ha estado contigo, nada te ha faltado. Así que la próxima vez que te sientas en tu propio desierto, recuerda esto. Dios sigue hablando. No estás perdido, estás siendo guiado, porque el mismo Dios que caminó con Israel en el desierto, camina hoy contigo. Si este mensaje te ayudó a ver la Biblia con nuevos ojos, suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los secretos, símbolos y promesas de la palabra de Dios, porque entender la Biblia es entender el corazón de Dios.